Este, Buenas noches, queridos participantes. Especialmente espero que estén todos los residentes del INO, los flamantes R3 y los flamantes R2. El día de hoy tenemos una charla sobre un tema muy común en nuestra práctica diaria en retina, que es el tema de hemorragia vítrea. El tema va a estar desarrollado a cargo del flamante residente de tercer año, el doctor Martel, al que voy a ceder la palabra y bueno, después vamos a ver tal vez algunos casitos de la vida real. Bueno, Martel, ahí te dejo Angelito, el micrófono. Bien, gracias. Como ya sabemos, el vitro tiene un 98% de agua y dentro de sus componentes también hay bastantes moléculas, sobre todo proteicas, las cuales van a conferir una estructura diferente al vitrio, ¿no? Una forma gelatinosa, pero que no es del todo estática, como tal vez se puede pensar, ¿no? Entonces, la hemorragia vítrea es la presencia de sangre extravasada dentro del espacio vítreo, la cual está limitada por la membrana limitante interna, por el epitelio pigmentado del cuerpo ciliar, perdón, por el epitelio no pigmentado y por las fibras zonulares y la parte posterior del cristalino, ¿no? La cápsula posterior. Ya sabemos que el hemovitro tiene distintos grados, de acuerdo a la opacidad que producen los medios. Si se ve o no se ve el disco óptico, puede ir del grado 1, si se ve el disco óptico, grado 4 cuando no se observa nada del disco óptico. Entonces, en su formación, el vitro, como sabemos, principalmente está conectado por la arteria hialoidea desde la parte posterior hacia la parte anterior, ¿no? Hacia la báscula lente. Entonces, en los estudios que se han realizado, si bien es cierto, el hemovitrio o la hemorragia vítrea es la sangre que está contenida dentro de este espacio, también se puede considerar al hemovitrio como la sangre contenida debajo de la membrana limitante interna o incluso debajo de la retina, ¿no? Que puede producirse por ya sea estructuras normales o anormales, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el gel vitro no es una estructura única, no es una estructura que simplemente es una masa. Por el contrario, tiene bastantes espacios, tiene el canal de Cloquet, que tal vez es muy conocido, pero además tiene otros canales, como por ejemplo el que está acá, casi en la parte de la zónula, el canal de Hanover, o el canal de Petit, que también está debajo de la zónula, ¿no? Por detrás de la zónula. Eh, si tenemos esta estructura, podemos deducir también que el gel vitro tiene bastantes zonas de uniones a las distintas paredes del globo ocular, ¿no? Lo cual va a hacer que se presenten distintos tipos de ligamentos. Les menciono esto porque estos ligamentos, como tienen uniones a distintas partes de la pared ocular, van a estar más adheridas con mucho más fuerza en algunas zonas, ¿no? Como por ejemplo lo que vemos acá, la adherencia hacia la papila o hacia la mácula, hacia la parte, hacia la hora serrata, hacia la parte posterior del cristalino, hacia la parte posterior del diafragma. Y como vemos en esta imagen, estos ligamentos, estas adherencias que tiene hacia la pared ocular interna, ¿no? Vienen, como lo vemos acá, desde casi una parte posterior hacia distintas partes, ¿no? Pero como lo vemos también tiene una disposición ordenada. Entonces, ¿qué es lo que va a producir esto? Esto, en las zonas donde están discurriendo los vasos sanguíneos, en la literatura menciona que hay un adelgazamiento de la membrana limitante interna o incluso en algunos casos llega a desaparecer esa membrana limitante interna, ¿no? Eso lo menciono porque cualquier patología del vitro que haga que se desprenda o traccione puede producir un daño en los vasos sanguíneos con la posterior fuga de sangre, ¿no? Hacia el espacio vítreo. Entonces, las patologías que pueden producirse en el vitro, como lo observamos acá, puede desprenderse desde la hora serrata, el mismo gel del vitro contraerse y desprenderse de su zona de adherencia, producir avulsiones en la retina tanto periféricas, medias o incluso en la zona macular, o incluso si la tracción es mucho mayor puede producir desgarros o desprendimientos de retina, ¿no? Todas estas patologías, todas estas manifestaciones, si llegan a comprometer una estructura vascular, van a producir un sangrado. Entonces, en los estudios que se han realizado, la incidencia de la hemorragia vítrea es aproximadamente 7 casos por 100.000 habitantes, ¿no?
pero esto va a variar mucho de acuerdo a la población que se estudia o incluso de acuerdo al área geográfica. Por ejemplo, como voy a mencionar más adelante, la hemorragia vitrea es muy frecuente en pacientes diabéticos y va a influir mucho la zona donde se estudia, la zona, por ejemplo, si es un lugar más desarrollado, va a haber más casos de personas diabéticas, ¿no? La principal manifestación de la hemorragia vitrea es la pérdida de la visión, la disminución de la visión, que es indolora, ¿no? Pero que llega a ser sustancial en muchos casos. ¿Y cuál es lo principal que debemos saber sobre la hemorragia vitrea? Es determinar la etiología que está causando. Entonces, dentro de la etiología hay tres causas comunes. La principal es la hemorragia vitrea producida por la retinopatía diabética proliferativa, ¿no? En segundo lugar está el desprendimiento del vítreo posterior y en tercer lugar el trauma ocular, ¿no? Además de eso hay distintos tipos de causas, las oclusiones vasculares, sean causas congénitas o adquiridas, tumores, incluso la maniobra de Valsalva, ¿no? Todas ellas deben de ser estudiadas en el momento de hacer la historia clínica. Ahora, en un estudio que se hizo hace ya mucho tiempo, el cual recopiló distintos tipos de, bueno, distintos datos, se observaba que las causas de hemorragia vitrea, que son no traumáticas, a la cabeza estaba la retinopatía diabética proliferativa, después los desgarros retinales, las obstrucciones de las venas, el desprendimiento del vítreo posterior, la enfermedad por células falciformes, el macroaneurisma, y la degeneración macular relacionada a la edad que puede producir neovascularización, ¿no? Y entre otras causas también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como les he mencionado, en sí va a depender de la causa, ¿no? Diabéticos, traumas, según la edad, por ejemplo, en los menores de 40 años lo más frecuente es el trauma. En personas mayores que no son diabéticas se puede pensar en los desprendimientos del vítreo posterior o daños retinales, ¿no? Se habla mucho también del consumo de anticoagulantes y antiplaquetarios, pero la verdad que eso a veces se pone en duda. Y también personas que tienen trastornos en la población sistémicamente, ya sean por distintos tipos de enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se puede producir una hemorragia vitrea? Son dos en sí. Que se rompa una estructura normal, un vaso normal, o que se rompa un vaso patológico, ¿no? Dentro de la ruptura de vasos normales está el traumatismo cerrado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el traumatismo cerrado? Y esto va a servir de ejemplo para explicar muchas patologías por las cuales se produce la hemorragia vitrea. Bueno, lo que pasa es que en un trauma eh, hay un achatamiento del globo ocular, puede ser antero-posterior, que es la más frecuente, con la consecuente elongación de la zona ecuatorial, ¿no? Esta elongación de la zona ecuatorial va a hacer que se genere una fuerza centrípeta en el vítreo y se llega a desprender de algunas zonas, ¿no? Mientras más joven es la persona, mayor va a ser la adherencia. Entonces, con estos traumas, esa mayor adherencia al desprenderse va a traer consigo daños en las estructuras vasculares, ¿no? Entonces, este es el principal mecanismo por lo cual un trauma cerrado llega a producir hemovítrea, ¿no? En las lesiones del globo abierto, obviamente, se van a dañar todas las estructuras de la pared ocular, en la coroides, por lo cual la coroides o los vasos retinales, por lo cual va a llegar sangre hacia la cavidad vitrea, ¿no? Bueno, el síndrome del bebé sacudido es un síndrome que se da en bebés que son maltratados, y en la cual también no puede ser por este mecanismo, porque se describe mucho en lesiones cefálicas en los bebés. Puede ser este mecanismo de elongación de las paredes del globo ocular, o puede ser por fenómenos de latigazo también, ¿no? En los casos de EDP aguda con compromiso vascular, el síndrome de Terson también, el síndrome de Terson es una anomalía, es una patología que se da por un aumento de la presión intracraneal secundaria a una hemorragia subdural, ¿no? Esta hemorragia subdural va a llegar a transmitir esa presión hacia el globo ocular, ¿no? Eso lo voy a explicar un poquito en las diapositivas siguientes también. Bueno, las estructuras patológicas que pueden romperse, cualquier tipo de neovascularización retiniana, los macroaneurismas y vénulas ocluidas, por ejemplo, las venas ocluidas de forma aguda llegan a aumentar la presión intravascular, por lo cual llegan a estallar, ¿no? Los macroaneurismas también, sobre todo en personas que hacen la maniobra de Valsalva, ¿no? Los tumores coroidales y la neovascularización coroidea también, que tienen mucha predisposición al sangrado, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo característico del vitrio? Es que ni bien llega la sangre a esta estructura, se va a producir una rápida formación de coágulos, ¿no? Este coágulo, a diferencia de otras estructuras del cuerpo, se forma tan rápido que incluso puede llegar a ser hasta 15 veces más rápido que en otros lugares, ¿no? Incluso en los experimentos que se han hecho, a conejos les han inyectado sangre ya con anticoagulantes, pero a pesar de tener estos anticoagulantes, llega a coagularse en el vitro, ¿no? Al ser esto, la tasa de reabsorción de estos coágulos llega a ser de 1% por día, ¿no? Lo cual es baja, ¿no? Es por eso que la sangre en el vitro puede estar ahí durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, los eritrocitos van a salir a través de la malla trabecular, van a sufrir distintos tipos de procesos como hemólisis, fagocitosis, o pueden permanecer ahí en el gel vitrio durante meses o incluso años, ¿no? Algo muy característico también es que al ser el ojo un órgano privilegiado inmunológicamente, la respuesta inflamatoria va a ser muy disminuida, ¿no? Mientras en otras partes del cuerpo hay una rápida movilización de polimorfos nucleares, en el ojo no va a pasar eso, lo cual va a ayudar a que la destrucción tisular no sea tan grave, ¿no? Y de alguna u otra manera va a promover la claridad del eje visual, ¿no? Entonces, cuando vamos a evaluar un paciente con hemorragia vítrea, debemos evaluar bien su historia, saber qué enfermedades tienen, los antecedentes que, que tienen, los antecedentes de trauma o los principales antecedentes de las enfermedades que portan, ¿no? Probablemente la mayoría de casos van a ser fáciles de llegar al diagnóstico, por ejemplo, en diabéticos o en pacientes que han sufrido trauma, pero hay una cierta cantidad de la cual necesita que se evalúe muchísimo más, ¿no? Dentro del examen físico, algo principal es realizar un buen examen de la cámara anterior, y en esos pacientes en los cuales no hay alguna evidencia que salga a la luz, se tiene que hacer una gonioscopía, ¿no? Para ver que no haya neovascularización del ángulo camerular o también en el iris, ¿no? Se van a realizar distintos procedimientos diagnósticos para evaluar la hemorragia vitral, sobre todo la ecografía. Dependiendo del caso, dependiendo del trauma, se pueden hacer otro tipo de exámenes de imágenes, o dependiendo de la sospecha, otras pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, si se sospecha de anemia de células falciformes o alguna enfermedad congénita también, o alguna discrasia sanguínea, ¿no? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, las causas que pueden producir un hemovitro pueden ser se pueden dividir dentro de patologías vitroretinianas, retinovasculares, oroidales o traumáticas, ¿no? Dentro de las vitroretinianas está el desprendimiento del vitro posterior, ya sea con compromiso o sin compromiso de la retina, pero con un compromiso vascular de todas maneras, ¿no? Las causas retinovasculares pueden ser con neovascularización o sin neovascularización. A la cabeza, los neovasos por la retinopatía diabética o oclusiones vasculares, ¿no? Es decir, cualquier enfermedad que llegue a producir una isquemia y llegue a producir una vascularización va a llegar a producir una hemorragia vítrea, ¿no? Si no es bien tratada. Las oclusiones agudas de las venas retinianas, como les mencioné, llegan a producir un aumento de la presión intravascular, y por lo cual estallan los vasos, los macroneurismas, sobre todo con las maniobras de Valsalva, ¿no? La hemorragia que llega a producirse en la coroides también llega a atravesar la retina y acumularse en el gel vítreo, ¿no? Por ejemplo, las neovascularizaciones por una degeneración macular, miopías patológicas, van a producir sangrados maculares, no sangrados coroidales. Los traumas, sobre todo, como ya les he mencionado, el síndrome del bebé sacudido por violencia de estos bebés, que uno de sus principales diagnósticos diferenciales va a llegar a ser los traumas en el canal de parto también, ¿no? Se menciona que la hemorragia vítrea que se presente en estos bebés va a apoyar más hacia un diagnóstico de abuso, ¿no? Hacia los bebés. Los traumas y la maniobra de Valsalva, así no haya una predisposición, así no haya una estructura vascular anómala, también de por sí puede producir hemorragia vítrea. Otras causas de la hemorragia vítrea, las cuales deben ser estudiadas, son los trastornos sanguíneos, trombocitopenias, leucemias, algunas enfermedades de la hemoglobina, el síndrome de Terson, que lo voy a explicar también,
Las uveitis también pueden llegar a aparentar una hemorragia vítrea, por lo cual deben de ser estudiadas. Hay evaluaciones ecográficas, hay scores ecográficos que pueden llegar a diferenciar estas patologías, o incluso la presencia de un linfoma, ¿no? Que esté enmascarando la patología, ¿no? Por las células que están flotando ahí en el gel vítreo. Entonces, esta es una hemorragia vítrea pequeña en el canal de Cloquet, secundaria a un trauma ocular cerrado, ¿no? Y este es el síndrome de Terson, ¿no? Como les he mencionado anteriormente, por ejemplo, en este caso hubo la rotura de un aneurisma, lo cual aumentó la presión intracraneal por el efecto de masa que produce la sangre, y todo este aumento de la presión se transmite a través de la vaina del nervio óptico, y llega a producir un aumento de la presión intravascular en esta zona, ¿no? Como lo que observamos acá, la hemorragia llega hasta estas zonas del nervio óptico, y a través de la transmisión de la presión por la coroides, la sangre llega incluso a atravesar la retina neurosensorial y depositarse mucho en la membrana, debajo de la membrana limitante interna, ¿no? Si sigue aumentando la presión, va a atravesar hacia el gel vítreo, por lo cual llega a ser, sobre todo en niños, una indicación temprana de una vitrectomía. Ahora, el principal examen que vamos a tener para llegar a un diagnóstico en las hemorragias vítreas es la ecografía, ¿no? La ecografía, como podemos observar acá, nos va a indicar, por ejemplo, si hay un desprendimiento del vítreo posterior. Obviamente va a tener que comprometer una estructura vascular, observar si hay avulsiones en la retina. Un indicativo de esto es la presencia de un hilo que va a traccionar esta zona. Estos hilos, una vez que se produce el hemovítrio, estos hilos, estas bandas vítreas van a impregnarse de glóbulos rojos, ¿no? Por lo cual van a ser más reflectivas en la ecografía. En los casos de retinopatía diabética se van a observar membranas complejas, las cuales tienen estructuras vasculares también, por lo cual en la ecografía se van a ver más hiperreflectivas también. En los casos de síndrome de Terson, los cuales va a producirse esa trasudación de sangre, ¿no? A través de toda la retina, ¿no? En casos de degeneración macular se observa cómo las distintas capas del ojo, sobre todo en la coroides, empiezan a engrosarse, ¿no? Por el contenido sanguíneo. O también o en casos de tumores, ¿no? Como por ejemplo melanoma, ¿no? Que se ven biconvexos en la ecografía. Entonces lo principal que nos va a ayudar a llegar al diagnóstico es la ecografía, ¿no? Como lo podemos observar acá, en etapas tempranas llega a aparecer una turbidez de todo el gel vítreo, distintos cuerpos como los que vemos acá, que son los glóbulos rojos agrupados, y mientras van pasando el tiempo llegan a acumularse en las partes inferiores, ¿no? Incluso llegando a simular algún tipo de masa, ¿no? Este desprendimiento del vítreo, estas bandas que se van generando llegan a impregnarse de glóbulos rojos, y como lo podemos observar acá, llegan a generar tracción en la pared ocular, ¿no? Hacia la retina, ¿no? Cuando se observa esto, por ejemplo, acá vemos una especie de hilo que va llegando hacia la retina, y la cual se observa que la está traccionando, e incluso esquemáticamente se puede observar que ya la está llegando a desprender, ¿no? La tracción que está generando. En estos casos también se observa que se pueden engrosar las paredes oculares, como en este caso, pensar que ya la tracción ha generado un opérculo y se puede estar llegando a producir un desprendimiento de retina, ¿no? En etapas iniciales, como se observa acá, el gel vítreo puede llegarse a ver más hiporreflectivo, ¿no? Pero la parte posterior al vítreo llega a estar con mucho contenido hemático, ¿no? Como lo podemos observar acá. Pero mientras va avanzando esta enfermedad, como hay un mayor recambio de líquidos a través del epitelio pigmentario de la retina,
esa parte que está posterior al vítreo llega a aclararse mucho más rápido, ¿no? Mientras el mismo gel vítreo llega a impregnarse de estos glóbulos rojos, los cuales van a permanecer ahí por mucho más tiempo. En los casos de retinopatía diabética, como les he mencionado, llegan a formarse membranas más hiperreflectivas, las cuales se observa que llegan a traccionar la retina, ¿no? Pudiendo producir desprendimientos de retina traccionales como los que observamos acá. Bueno, de la misma manera, el engrosamiento de las paredes oculares, como lo podemos observar acá, característico de hemorragias que se producen desde la coroides, como en este caso puede ser una degeneración macular, que se observa la mácula más engrosada, una degeneración macular con neovascularización. En el síndrome de Terson llega a trasudar contenido hemático, sobre todo desde la región papilar, ¿no? Como la que se observa acá. Entonces, el tratamiento para la hemorragia vítrea es principalmente el reposo. Dependiendo mucho de la enfermedad, se sigue si hay neovascularización, como ya hemos tenido una clase ayer de la aplicación del láser, de la panfotocoagulación retiniana o del uso de antiangiogénicos, ¿no? Se habla mucho de la aspirina, de los anticoagulantes, de los antiplaquetarios, que pueden llegar a predisponer más a una hemorragia vítrea, por lo cual se deben de suspender, pero se ha visto que no es tan cierto esto, ¿no? Puede llegar a producir una hemorragia vítrea en personas normales, tal vez siempre y cuando haya un desprendimiento vítreo posterior que comprometa alguna estructura vascular, ¿no? Pero de forma espontánea se ha llegado a la conclusión de que es casi imposible que pueda producir un sangrado espontáneo. Y en los estudios que se ha encontrado, la diferencia que se encuentra es mínima. Entonces, la cirugía que se realiza en estos tipos de hemorragias vítreas tienen distintos tipos de indicaciones, sea cual sea la enfermedad. Por ejemplo, si se evidencia alguna rotura de retina, obviamente el retinólogo va a tener que entrar a hacer la vitrectomía, hemovitreos que no se reabsorben, la presencia de cuerpos extraños intraoculares, si se observa neovascularización del iris también o la presencia de glaucoma hemolítico de células fantasmas, ¿no? Entonces, si hay un paciente que tiene una hemorragia vítrea que es muy densa y no deja de evaluar bien la estructura retinal, también no puede ser una indicación de vitrectomía, ¿no? Y esta vitrectomía puede estar asociada a endoláser o antiangiogénicos, ¿no? Ya dependiendo de la etiología de la hemorragia vítrea, ¿no? Entonces el pronóstico, sobre todo en pacientes que tienen una hemorragia vítrea secundaria, un trauma, el pronóstico va a estar dado por el daño macular que se produce o por la disfunción retiniana que llega a producirse, ¿no? En estudios de traumatismo a globo cerrado, en un estudio de 33 ojos, se observó que la resolución o el pronóstico no es tan bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque llega a ser la huesa visual menor de 20-200 en el 54% de los casos, ¿no? Como les he mencionado, sobre todo por la presencia de daño macular, ¿no? Y la huesa visual peor de percepción de luz, la presencia de ifema, catarata traumático o de ser un paciente con menos de 55 años también, ¿no? Son factores de mal pronóstico. Entonces, dentro de las complicaciones de la hemorragia vítrea está la hemosiderosis bulbi y daño retinal, ¿no? De forma similar que se produce por la presencia de un cuerpo extraño intraocular, la liberación del hierro llega a depositarse en las células y llega a producir toxicidad celular, ¿no? Incluso se observa cómo en el epitelio pigmentario de la retina se llega a depositar con mucha facilidad, ¿no? Entonces, a la larga, este hierro que se desprende de las células hemáticas que permanecen por muchísimo tiempo, estas células pueden autolizarse o pueden ser fagocitadas por macrófagos. Lo importante es que van a dejar bastante contenido de hierro en este gel vítreo, ¿no? Y este gel vítreo puede depositarse incluso hasta en la córnea, hasta en la cápsula del cristalino, llegar a producir toxicidad en las células retinales, llegando a producir el cuadro de hemosiderosis bulbi, ¿no? Se han descrito cuadros de retinopatía proliferativa también,
por la misma liberación de sangre hacia la cavidad vítrea, se piensa que hay una liberación de distintos factores de crecimiento, los cuales van a favorecer que empiecen a crecer vasos sanguíneos, se formen membranas complejas, que con el tiempo pueden llegar a producir tracción de la retina y poder desprenderla también, ¿no? En los casos de glaucoma, en los pacientes que tienen la hemorragia vítrea ahí por muchísimo tiempo, estos glóbulos rojos llegan a perder sus contenidos de organelas, a pesar de que no sean fagocitados, llegan a perder ese contenido, llegan a perder hierro, pero como estructura siguen existiendo, ¿no? De la forma bicóncava que debe tener un glóbulo rojo pasan a tener una forma esférica con bajo contenido de hierro, por lo cual son más pálidos, y se piensa que esos glóbulos llegan a atravesar el diafragma iriocristaliniano a través de daños en la zónula, ya sea antes de una cirugía, en el mismo momento de una cirugía o después de una cirugía, y estas células fantasmas que atraviesan se depositan en la malla trabecular, incluso se menciona que pueden llegar a producir una elevación de la presión intraocular 3 veces más que un glóbulo rojo normal. Bueno, el glaucoma hemolítico se da porque justo estas células sean glóbulos rojos normal, bueno, ya en un proceso de degradación llegan a depositarse en la malla trabecular, ¿no? Pero lo característico en esto es que están acompañados de macrófagos, ¿no? Por eso es un glaucoma hemolítico que recibe un nombre similar al glaucoma facolítico, ¿no? El glaucoma hemosiderótico se da por la presencia de esta sangre, pero ya en muchos años, ¿no? Este hierro que se va desprendiendo llega a atravesar y a estar en la cámara anterior y se acumula en la malla trabecular, se acumula en el canal de Schlenk y se une a los mucopolisacarios que están ahí presentes, llegando a producir toxicidad y atrofia, sobre todo a nivel del canal de Schlenk, ¿no? Por lo cual llegan a producir un glaucoma de difícil manejo también, ¿no? Se han descrito también casos de miopía en este tipo de pacientes. Si se observa, hay un shift miópico, sobre todo en los niños, el pronóstico es peor si son pacientes menores de 2 años, ¿no? Por el riesgo de ambliopía que ya genera. Entonces, estas son más o menos las manifestaciones de la hemorragia vítrea. También hay algunos artículos que tal vez nos puedan aclarar algunas cosas, ¿no? Entonces, en un estudio de vitrectomía en pacientes con hemorragia vítrea que no sea de causa traumática o por retinopatía diabética, se encontró en 105 ojos las principales causas son la oclusión venosa, ¿no? La oclusión venosa llega a producir aproximadamente 58% de los casos. Obviamente que a estos pacientes, antes de hacerle la vitrectomía, se les realizó una ecografía, la cual no dio un diagnóstico certero. En muchos casos tuvieron un desprendimiento de retina, pero esos pacientes no fueron incluidos, ¿no? Estos desprendimientos de retina que llegan a observarse acá son evidenciados recién en el momento de hacer la vitrectomía, ¿no? Se observa también que una buena cantidad de pacientes con hemorragia vítrea son por vasculitis y, bueno, y otras causas, ¿no? Como la macroaneurisma o las vasculopatías polipoidales coroidales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Es que esas patologías, como por ejemplo una oclusión venosa o una vasculitis retinal, si no son tratadas, si se dejan reposar, como tal vez en muchos casos se dejan reposar las hemorragias vítreas, llegan a producir una neovascularización que obviamente va a empeorar el pronóstico, ¿no? Entonces, como conclusión de este estudio, es que se debe pensar mucho en esas oclusiones venosas, en hemorragias vítreas que no tienen un diagnóstico todavía, en vasculitis también o daños retinales, ¿no? Y la vitrectomía temprana, es decir, la vitrectomía se realizó con un promedio de 7.1 días desde la presentación hasta la cirugía. La vitrectomía temprana tiene un buen resultado, ¿no? Con tasas de complicaciones aceptables. Ahora, otro estudio que se realizó son los factores que predicen una hemorragia vítrea en pacientes con retinopatía diabética, ¿no?
se menciona en la literatura que el resangrado en los pacientes diabéticos llega a producir un cierto grado de estrés tanto en el médico como en el paciente, ¿no? Que se realiza su cirugía, pero que al tiempo llega a producirse otra vez el sangrado disminuyendo su agudeza visual, ¿no? Entonces los principales factores que se encuentran para este resangrado son que la glucosa esté elevada antes de la cirugía, que el paciente, acá hay algo muy importante, que el paciente que está tomando antiplaquetarios tiene una menor tasa de resangrado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que se menciona es que a la larga, la persona que está tomando antiplaquetarios tiene un factor protector ante la generación de trombos, ¿no? Si se van formando trombos en la retina, obviamente que van a ocluirse los vasos, va a generarse isquemia y también va a haber la consiguiente liberación de factores angiogénicos, ¿no? Entonces, las personas que toman, que sí toman antiplaquetarios llegan a tener una cierta protección ante eso, ¿no? Lo contrario que se puede pensar de que puede tener una mayor tasa de sangrados, ¿no? Por tomar antiplaquetarios. Se habla también de las personas que tienen hipertensión arterial, los que están en terapia con antihipertensión arterial, menciona que hay mayor tasa de sangrado en los que tienen tratamiento para la presión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo que se sospecha es que hay una mayor fluctuación de la presión en estos pacientes y llega a tener un mayor aumento de la presión intravascular y llegar a producir una hemorragia vítrea otra vez. Y otro factor es también la duración de la cirugía, ¿no? Mientras más dure la cirugía hay un mayor riesgo de sangrado en este tipo de pacientes, ¿no? En pacientes con retinopatía diabética que ya se han sometido a una vitrectomía. Ahora, los factores de riesgo para una hemorragia vítrea también a pacientes que se les aplica antiangiogénicos, en pacientes con degeneración macular, uno de los principales factores es que tomen anticoagulantes, ¿no? Como la warfarina. Se vio que los pacientes que toman anticoagulantes pueden tener una cierta mayor tasa de sangrado que los que no la toman, ¿no? Los pacientes que tienen esta degeneración macular, pero con el tipo de vasculopatía polipoidal, también tienen una mayor tasa de sangrados. Mientras mayor sea la neovascularización, mientras mayor sea el daño de la degeneración macular, también es un factor de riesgo para que se produzca este sangrado, ¿no? Y se evidenció que no había ninguna diferencia entre los distintos tipos de antiangiogénicos que pueda usarse, ¿no? En los casos de pacientes pediátricos, esta revisión demuestra que en los pacientes pediátricos llega a ser un poco difícil el diagnóstico, se puede manifestar con disminución de la visión, pero en pacientes menores de 3 años, los cuales no manifiestan sus síntomas, puede manifestarse con estrabismo, con nistagmos, ¿no? O incluso con cambios de comportamiento, ¿no? Entonces, en estos pacientes es sí, muy importante actuar de forma rápida. Se menciona que no debe haber la duda de someter a una vitrectomía a un niño, ¿no? En casos de que los niños se presenten en forma bilateral, sospechar mucho del maltrato infantil. Factores de mal pronóstico en niños son una mala agudeza visual, una agudeza visual peor que movimiento de manos, pacientes menores de 3 años, hemorragias vítreas severas. Estos son todos factores de mal pronóstico en niños, ¿no? Algo muy importante es saber que en los niños principalmente es el trauma, ¿no? El trauma ocupa muchísimo porcentaje en los casos de hemorragia vítrea. Se encuentra que los principales objetos de trauma son las pelotas de cricket, objetos afilados, los petardos, los traumas con palos de madera o de hierro, y se menciona que a mayor edad de los niños hay mayor riesgo de esta hemorragia, ¿no? de trauma, ¿no? Pero también hay casos de hemorragia vítrea que es espontánea, ¿no? Sin antecedente de trauma en estos niños. Entonces, cuando tenemos una hemorragia vítrea en niños, hay distintos tipos de causas, como enfermedades congénitas, por los cuales se tienen que evaluar incluso a los familiares,
pacientes con retinopatía de la prematuridad, casos de pars planitis que llegan a manifestarse con hemorragias vítreas. También se menciona, bueno, la enfermedad de Ills, que en sí es una vasculitis, tiene una muy buena cantidad de casos de hemorragias vítreas, ¿no? Los tumores también, ¿no? Sean tumores intraoculares o tipos de cánceres como la leucemia también, ¿no? Llegan a manifestarse con hemorragia vítrea. Entonces, por lo cual en estos pacientes se debe pensar mucho en eso, ¿no? O desórdenes hematológicos también, ¿no? Entonces, una conclusión de este estudio es que la hemorragia vítrea también puede ser un indicador de malignidad, no tanto intraocular como sistémica. Bueno, este estudio es muy importante también sobre el impacto de la vitrectomía en pacientes que tienen hemorragia vítrea de causa desconocida, ¿no? Bueno, en este estudio se dividió a los pacientes de acuerdo a si se les hacía la vitrectomía antes de las 2 semanas o después de las 2 semanas, ¿no? Por frecuencia se encontró que la mayor cantidad de casos se debía a oclusiones vasculares y después a desprendimientos o desgarros retinales que no habían sido diagnosticados mediante ecografía, ¿no? Entonces, podemos observar que acá, en estas dos tablas, la agudeza visual de los pacientes que son sometidos a vitrectomía antes de las 2 semanas llega a ser mucho mejor que los pacientes que son sometidos a vitrectomía después de las 2 semanas, ¿no? De forma general, en la escala de Logmar, y lo podemos ver de forma separada también por cada patología, cómo llega a ser mucho mejor la agudeza visual, ¿no? Incluso se observa que los casos de complicaciones postquirúrgicas, como un desprendimiento de retina, un resangrado o endoftalmitis, son menores que en pacientes que se les hace la vitrectomía después de 2 semanas, ¿no? Ahora, un estudio importante también es este de aquí, en el cual se estudia la aspirina y el clopidogrel como terapia dual antiplaquetaria en pacientes que tienen antecedentes de infartos de miocardio o infarto cerebral que están consumiendo de forma crónica estos medicamentos. Se quiere llegar a saber si realmente es un factor de riesgo para producir una hemorragia ocular, ¿no? Bueno, para empezar, en este estudio se observa que la agudeza visual y la presión intraocular no tienen diferencias significativas, ¿no? En pacientes que siguen tomando estos dos medicamentos o que lo discontinúan por la cirugía, ¿no? Y en los casos de hemorragia solamente se encontró, solo se encontró un paciente más con hemorragia subconjuntival y con una pequeña hemorragia retinal, ¿no? Entonces, llegando a la conclusión que el hecho de no discontinuar la aspirina y el clopidogrel en el momento de la cirugía no aumenta la hemorragia en cámara anterior, no llega a aumentar los casos de hemorragia vítrea o supracoroidea, ¿no? Y la cirugía de cataratas puede ser segura en pacientes que siguen tomando estos dos medicamentos, ¿no? También menciona que la incisión debe ser a nivel de córnea clara. Bueno, eso es lo que yo les iba a presentar. Eh, bueno, muy bien, Angelito. Lo único que no me cuadra de tu charla es esa del factor de resangrado, que los antiplaquetarios no tienen mucho factor de riesgo. Habría que revisar ese artículo y ver por qué, ¿no? Porque no me resulta muy congruente. Sí, mire, estuve revisando justamente eso y porque sí llama mucho la atención. Lo que menciona que puede haber una cierta mayor tasa de sangrado en pacientes que consumen warfarina, ¿no? Incluso se comparan los anticoagulantes y se observa que el rivaroxaban es el que puede llegar a aumentar un poco más las tasas de sangrado, más no en los pacientes que toman antiplaquetarios, ¿no? Un factor que puede ayudar a esto es saber que también, ¿no? Como les he mencionado, el gel vitro tiene bastantes componentes procoagulantes, ¿no? Como les he mencionado, la formación del coágulo es mucho más rápida a nivel del gel vitro, ¿no? Bueno, es lo que he encontrado, ¿no? Bueno, como estas charlas están dirigidas a los residentes, ¿no? Del INO, acá el fellow de retina
eh, ha hecho un par de casitos que quiero que los residentes de tercer año nos indiquen, por favor, cuál es el manejo, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Estamos ahí, Edson, ya contigo? Edson, a ver, un ratito voy a coordinar con Edson. Hasta que coordine con Edson, ¿hay algún comentario de alguna o una pregunta de los participantes? Doctor Muro, póngale audio a Edson, por favor. ¿Dónde está Edson? Doctor, buenas noches. Hola Edson. ¿Ya Sí, tenemos los casos para los R3? sí, doctor. Ya, voy a compartir la pantalla. Para que me habiliten, doctor, si me pueden habilitarla para poder compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, abajo. No, no. Todavía estoy inhabilitado, doctor, para compartir mi pantalla. A ver, le hablo al doctor Muro, ¿ya? Creo que Eduardo está levantando la mano, me parece. Eduardo, creo que vas a preguntar algo o hacer algún comentario. Doctoría, buenas noches. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Dime. Doctor, bien, para hacer un comentario, había revisado otra clasificación de Movitrio que me parecía interesante y lo separaba en 4 grados, ¿no? De acuerdo a horarias. Por ejemplo, grado 1 de 1 a 5 horarias, grado 2 de 5 a 10 horarias, grado 3 cuando hay compromiso total pero todavía permitía el reflejo rojo y grado 4 cuando ya impide el reflejo rojo. Y también era importante eso para el manejo, ¿no? Por ejemplo, en grado 1 la conducta expectante más que todo era reposo, y ya un grado 4 ya meditaría, ¿no? Un abordaje con vitrectomía. Y lógicamente separando de acuerdo a cada caso, ¿no? En caso de la utilización de los antiangiogénicos o láser. Me parece que como para aportar, ¿no? Como para agregar. Mire, la clasificación realmente es grado 1, 2, 3 y 4, dependiendo a la opacidad que te dé el vitro, ¿no? Por definirlo por horarias, creo que no es lo más común. Entonces, Edson, ¿ya te habilitaron? Ya, ahora sí, doctor. Ya vamos. Ya, a ver, doctor, para presentar el primer casito, son casos sencillos, de acuerdo a la revisión que nos ha hecho este Ángel, que ha sido de una forma completa, solo para aclarar conceptos básicos. Bueno, nuestro primer caso es una paciente de 60 años con antecedentes de hipertensa con tratamiento irregular. La paciente refiere una disminución brusca de la visión en ojo izquierdo. Ahí están los datos del examen, que en la cámara anterior normal en ambos ojos, el ojo izquierdo tiene 20, perdón, acá hay un error, el ojo derecho tiene 20/30 y en el ojo izquierdo tiene mm. No hay datos más importantes y el fondo de ojo se ve en la imagen. En el ojo derecho es un fondo de ojo normal y en el fondo de ojo del ojo izquierdo es la imagen de la fotografía. Entonces, a ver si algún residente nos puede comentar, solo para aclarar que la disminución de la visión es en el ojo izquierdo. A ver si algún residente puede comentar qué datos necesitaría
¿O cuál sería un diagnóstico presuntivo que podrían presuponer? A ver, está ahí está la doctora Guillermo. No, sí, pues ¿podría darnos su opinión la doctora Guillermo? ¿Se encuentra ahí en el público? Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, dime Beatriz, Ya, ¿qué bueno, opinas del caso? al tener, es un paciente de 60 años, aparentemente el diagnóstico de una retinopatía hipertensiva, ¿no? Parece una hemorragia subhialoidea y buscar en el ojo derecho otros signos de retinopatía hipertensiva, cruces arteriovenosos o vasos tortuosos. ¿Alguna otra opinión? Bueno, uno de los diagnósticos que se puede manejar está bien una retinopatía hipertensiva, pero básicamente este casito era para presentarles un macroneurisma. Generalmente los macroneurismas se presentan en personas hipertensas, mayores, de sexo femenino, y como sabemos, los macroneurismas dan clásicamente el típico patrón de sangrado en 3 niveles, ¿no? El sangrado preretinal, intrarretinal y suprarretinal. Y solo les puse el caso que no es una presentación clásica del hemovitrio, pero para mencionarles que se puede dar también con un hemovitrio un macroneurisma. Básicamente era para eso, ¿no? Pero sí, la retinopatía hipertensiva es un diagnóstico que se puede manejar como un diagnóstico presuntivo y habría que buscar signos en el otro ojito, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer un comentario con respecto a este caso. A ver, pasemos al caso 2. Ya en el caso 2, es un paciente de sexo masculino de 24 años que que nos menciona que tiene una crisis convulsiva durante su entrenamiento de boxeo. Al recuperarse, presentó disminución súbita de la visión del ojo derecho. No hay antecedentes patológicos de importancia y en el servicio de emergencia le solicitan una tomografía de cráneo y ven una hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál sería su diagnóstico presuntivo? A ver, ¿está la doctora Vega ahí en la charla? ¿Estará? Ayesha, ¿estás? Doctor, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. A ver, dinos qué opinas del caso, cuál es tu presunción diagnóstica, por qué y qué le harías. Sí, bueno, se trata de un paciente joven, ¿no? Es un paciente que ha tenido aparentemente una contusión y se ha desencadenado una hemorragia subaracnoidea según la tomografía. Entonces, lo primero que habría que descartar es que sea al tratarse de joven, sin antecedentes, de que sea un como lo explicó Ángel, ¿no? Puesto que ya se evidencia en la tomografía una hemorragia subaracnoidea. Entonces, ha sido de forma brusca esta presentación. Entonces, ¿cuál era tu diagnóstico? No te escuché bien. Un síndrome de Thierson. Ya, perfecto. ¿Y qué le harías? Bueno, ya que el fondo de ojo no permite ver ni el disco óptico ni los vasos, es una hemorragia aparentemente de grado 4, lo primero sería empezar con una ecografía. Y tratamiento médico, tal vez una vitrectomía, ¿no? Sería, porque sí, generalmente los TER son, no reabsorben por sí solas la sangre, ¿no? Esa hemorragia, por lo general siempre se hace una vitrectomía. Yeah. Ya, Edson, vamos al caso 3. A ver, aumentar ahí, y si no fuera un Thierson, ¿cuál sería su siguiente diagnóstico? Sí. Si no fuera un Thierson, me parece que habría que saber si el paciente, por ejemplo, es miope alto, ¿no? A veces por una membrana neovascular puede desencadenarse una hemovitrio. Pero el antecedente del trauma, por ejemplo. Porque Claro, si no tuviera el antecedente de trauma me refiero, pero por el trauma en sí, solamente por el trauma en sí podría desencadenarse un hemovitrio traumático, ¿no? Ya, el hemovitrio traumático, ¿qué podríamos buscar? O sea, No todos los específicamente... hemovitrios con antecedentes de trauma, digamos, si no tuviéramos la tomografía, no todos los traumas van a ser Thierson.
¿Cuál sería tu... No, no, claro. Dando que tengamos la tomografía en este caso. Un paciente que tiene un trauma, un paciente que hace Muay Thai, porque está de moda hacer Muay Thai en el niño. Entonces, hay un paciente que hace Muay Thai, que recibe un trauma, ¿qué es lo primero que pensarías? A ver, que nos ayude a ver la doctora Inga para que participe también. Vanesita, ¿estás por ahí? ¿Escuchan? Sí, sí, te Ah, oigo, ya. te escucho. A ver, dime. Mm, Ya, puede ya, ser. sacando el terzo, ¿en qué otro, qué pensarías o qué le harías al paciente? A ver, ya viene con antecedente de trauma, hemorragia vítrea grado 4. ¿Cuál sería tu manejo más o menos si estás en emergencia? Bueno, verificar si hay otros signos de trauma, ¿no? Ya, ¿qué más? Eh, bueno, se le podría mandar, puede ser también por Valsalva, la hemorragia vítrea. A ver, ahí Eduardo nos estaba escribiendo. A ver, Eduardo, ¿qué opinas? ¿Qué estabas opinando? No, Doctor, no, doctor, podría ser un desgarro retineal que justo haya comprometido la vasculatura, ¿no? Ya, ¿y qué examen te ayuda para más o menos? Porque no es 100% seguro para ayudarte a ver si es un desgarro. Una O ecografía un, ocular, doctor. exacto, ¿no? Ante todo, paciente con hemorragia vítrea, como decía Jesse al comienzo, pedirle una ecografía, ¿no? En el INO sí tenemos bastante suerte porque ya el servicio de ecografía nos da muy buenos datos, ¿no? El problema a veces viene en afuera donde cuando una persona no sabe hacer muy bien la ecografía, no te identifica esos desgarros, ¿no? Y también otra cosa que podríamos ver es que sea un desprendimiento de retina, ¿no? Y asociado a una hemorragia vítrea. doctor, ¿Algo y más, preguntar a Edson? ver la participación Ya, dime. a un R2 actual, y digamos que viene y no tienen a disponibilidad la ecografía, es un domingo en la guardia del himno y no hay ecografía. ¿Cuál sería un manejo más aplicado al día a día, por ejemplo? A ver, ¿algún R2? La doctora Peñafiel Palomino está ahí. Sí, doctor, buenas noches. A ver, dígame, doctora, ¿cuál sería su manejo un domingo de guardia? Le viene un paciente de esto. Reposo absoluto. ¿Ya? ¿Algo más? Que tienen hemovitrio. Eh, Nada más el reposo. Edson, ¿algo más tú le harías? No, básicamente era, doctor, justo para aclarar eso, hay que tener un manejo conservador. Que no todos los hemovitrios que pueden llegar a emergencia, que les pidan ecografía, porque a veces sobrecargamos el servicio de exámenes auxiliares y si el paciente puede esperar, podríamos hacer un manejo conservador. Nos refiere la literatura que podemos esperar con un control de cerca al paciente, decir que haga reposo. Si es un paciente joven, podríamos esperar que aclare y hacer un nuevo examen dentro de unos días. Y si ya no nos deja ver o ya es un hemovitrio que pasa las 2 semanas, generalmente recién hay que pedir una ecografía, porque no todo hemovitrio, a veces debemos pedir una ecografía, ¿no? Y a veces llega a aclararse con el reposo, solo con un manejo expectante, podríamos tener un aclaramiento y después de una semana, 2 semanas, ver una evaluación concienzuda de la retina y ver si no hay ahí un desgarrito que podríamos manejar con láser para ver o para descartar un desprendimiento, como usted lo dijo, ¿no? Básicamente Perfecto. A ver, eso. vamos con el tercer caso y la doctora ya, Katia Rolando, está levantando la mano ya ya es un caso para la doctora Katia, a ver, Edson. A ver, doctor, es un paciente varón de 74 años con antecedente de hipertensión, tiene hipoacusia leve, refiere que tiene una disminución crónica de la visión en ambos ojos, pero nota que hace una semana hay una disminución mayor en el ojo derecho. Entonces tiene una agudeza visual, como vemos acá en diapositiva, en el ojo derecho MM, en el ojo izquierdo 20/70. Los demás exámenes, el examen de la microscopía es normal, salvo una catarata de una cruz,
y el fondo de ojo lo vemos ahí en las imágenes. Entonces, ¿qué podrían comentarnos? Por ejemplo, un R2, doctor, para que participe. O bueno, acá, como usted dijo, acá. Katycita, a ver, porque está levantando la mano. Katy, ¿estás por ahí, Katy? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, vemos acá en el fondo de ojo, esta paciente ya es una paciente mayor, ¿no? De 74 años y nos refiere a hipertensión, pero también disminución crónica de la visión en ambos ojos. Y al ver ese fondo de ojo vemos que hay exudados duros al parecer, no veo exudados blandos. Y este movitrio que vemos en la imagen de la izquierda puede ser por esta misma degeneración macular de base. Ya, ¿algún nombre para este tipo de problema o por qué piensas que es la hemorragia? Por una membrana neovascular que se ha formado. Ya, perfecto. Entonces, ¿algún nombre para ese síndrome de hemorragia vítrea más membrana neovascular? Exactamente, síndrome. Nada. No recuerdo. ¿Alguien? Degeneración macular húmeda. Ya. Con asociado a membrana hemorragia macular activa, ¿no? Sí, asociado a hemorragia vítrea. Pero tiene un nombre específico, Eduardo. No. ¿El síndrome de Cunjumio, eso? Ahí está. Tibia. Sí. ¿Cuál es? Dime, Tom, dime. Ya está, tío. ¿Y cuál sería el manejo que podrían darle? A ver. Bueno, justo ¿Qué le como... pedirías? ¿Cómo lo manejarías? A ver, si tu diagnóstico presuntivo es una degeneración macular húmeda que ha sangrado. Claro, primero se aplicaría un anti-VEGF y después se haría vitrectomía parplana. Pero no hay que ser tan agresivo. Acuérdate que ayer hablamos que no toda hemorragia, toda membrana hay que poner Anti-VEGF, sí, doctor, pero también... recomendar la cirugía. Pero Ajá, ¿cuál sería tu manejo? Es que también me guío por la edad. Como tiene 74 años, entonces justo ayer se habló que no era igual un paciente joven o un paciente añoso, ¿no? Entonces, Mira, por eso... generalmente en estos casos lo que te va a ayudar mucho, ya lo que estamos repitiendo, es la ecografía. ¿Ya? La ecografía te va a mostrar que generalmente los pacientes vienen con una marcada hemorragia a nivel intrarretiniano, ¿no? Y a nivel macular, que abarca bastante esa zona. Generalmente son yo los que he operado, sí he tenido un par de pacientes, siempre las agudezas visuales son malas, ¿no? Porque el centro de la fobia hay una gran cantidad de hemorragia intrarretiniana y subretiniana, ¿no? Entonces, siempre la ecografía y al paciente siempre manejarlo con cuidado, decirle que el pronóstico es muy, muy reservado, ¿no? Ahora sí, efectivamente, en los comentarios el doctor Reati hace el hincapié de que no se observa exudado, ¿no? Sí, efectivamente se observa drusas. Los exudados duros son más redondos, ¿no? Más pequeños. En la foto del ojo izquierdo. Sí, la imagen no está parece que no pasa muy clara. Sí, más pero parecen drusas confluentes, ¿no? No es muy claro, de repente puede ser. Ya, Edson, a ver el cuarto caso, vamos. Ya, entonces, el cuarto caso es una paciente mujer de 40 años, que es diabética, diabetes mellitus tipo 2, y refiere que hay una disminución brusca de la visión en el ojo izquierdo, después de un trauma leve también. Están las agudezas visuales, el fondo de ojo, ¿cuál sería igual su manejo? A ver, doctor, usted mencione un nombre. A ver, a la doctora Chávez y Jennifer, creo que quería hablar. Estaba levantando la mano, creo. Buenas noches, doctor. Hola. Es una paciente de mediana edad con antecedente de diabetes, pero es hace un año nada más. En el ojo izquierdo, pues el fondo de ojo no es evaluable por el hemovitrio, entonces habría que solicitar una ecografía. Con respecto a la retinopatía diabética,
pues en el ojo derecho no se ve tantos signos de una retinopatía diabética manifiesta, entonces por el antecedente de trauma leve en el ojo izquierdo podría ser un DBP, un desgarro y alejaría más la posibilidad de la retinopatía diabética. Ya, perfecto. ¿Alguna opinión, Héctor Núñez? Habría que definir, ¿no? Depende de darnos con una ecografía. En todo caso, si no contamos con ello, probablemente hacer reposo con cabecera a 45 grados, ¿no? Y dentro de las 48 horas o la semana ya poder hacer un nuevo fondo de ojo y ver si es que hay un DBP o desgarro, ¿no? ¿Tú qué crees que, y si no fuera DBP o desgarro, qué más podría hacer por ser el paciente diabético? Otro diagnóstico que se te venga a la mente de hemorragia vítrea asociado a... Si es mujer, habría que ver si es gestante también, ¿no? Bueno, algo que hacen mucho los pacientes hipertensos, diabéticos, son oclusiones, ¿no? Vasculares, a veces de rama, que pasan desapercibidas y con el tiempo hacen hemorragias de este tipo, ¿no? Sí, lo ideal es siempre pedirle su ecografía y ver un tratamiento conservador y si más o menos en 2 a 4 semanas no mejora, tal vez un tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Alguna opinión más, Edson? No, básicamente ya me mencionas que te pedí una ecografía. Sí, era para mencionar también que no todo paciente, como lo dijo Jennifer, no todo paciente diabético hay que pensar en retinopatía diabética, ¿no? Le pedimos una ecografía y muestra esta imagen, ¿no? Y un hemovitrio denso y se ve un desgarrito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el manejo? Si ya confirmamos por ecografía que hay un desgarro, ¿cuál sería el manejo ahora? Ya Ángel también lo mencionó en las diapositivas. ¿Cuál sería? ¿Lo observamos? ¿Lo operamos? ¿Antiangiogénico? ¿Qué le hacemos? Bueno, doctor, el manejo va a depender también de dónde esté situado el desgarro, ¿no? Sabemos que es distinto si el desgarro es superior o el desgarro es inferior. Definitivamente, por el grado de opacidad del hemovitrio, se tiene que hacer una vitrectomía. Y bueno, va a depender si le vamos a dejar aceite, silicón o gas, ¿no? También por otros factores, ¿no? El paciente, dónde vive, qué cosas más hace, si va a asistir a sus controles o no, y lógicamente sellar pues con endoláser el desgarro. Ya, perfecto. Ahí está el doctor Reatey. Maestro, a mí siempre me da, siempre que he visto a estos pacientes me han dado ganas de hacerle una vitrectomía. Porque hago la vitrectomía y la cirugía es más sencilla y puedo prevenir un desprendimiento de retina. Usted, doctor Reatey, que tiene tantos años de experiencia, cuál es su opinión? Si está de acuerdo conmigo o tal vez más prefiere el tratamiento conservador. Buenas noches. Hemorragia vítrea. Yo me acuerdo en mis épocas de residente. La hemorragia vítrea, es más, había un póster ahí en consultorio de una tableta que se llamaba, acuérdense, que lo usaban mucho como antihemorrágico, acuérdense. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Cómo? ¿Dúo CDPK? No. Otro nombre. Hasta hace poquito estaba ahí, creo, bueno. Entonces, antes, ¿qué hacían? Yo no sé si por el hecho de que se observaba, no había antiangiogénicos, o era aburrido operarse una vitrectomía, ¿no? Pero antes todo era o conservador o semisentado. Que eso se podría explicar si es que tú no tuvieses los recursos, ¿no? Porque si bien es cierto, tú tienes los antecedentes, 1, diabético, 2, anticoagulado, y eso está en la anamnesis, ¿no? 3, degeneración macular, siempre ver el ojo contralateral, el accidente de tránsito, la maniobra de Valsalva, ahí está el diagnóstico. Pero, como sabemos, la sangre
Si está activa, tú te vas a dar cuenta que pasan 2, 3 días y la sangre sigue rutilante, roja, roja, roja. Algo está pasando. Esa sangre no se está metabolizando. Probablemente hay un caño abierto y me he dado muchas sorpresas en la experiencia, que hemos encontrado abulsión de vaso. Tú haces la vitrectomía, crees que has liberado todo, no encontraste una obstrucción de rama, no encontraste un desgarro, pero había un vasito que estaba sangrando ahí en forma activa. Entonces, la hemorragia vítrea, si es que no hay un antecedente Yo vengo ahorita. importante, probablemente te van a dar con Ah, en muchas charla. sorpresas. Y ahorita vengo, ahorita vengo. ¿Me copia? Entonces, si es diabético, lo más probable es que sea una retinopatía diabética. Si es un trauma, desde un tercio hasta un desgarro. Si es hipertenso, una oclusión de rama. La historia es importante. Yo estoy convencido que la sangre es tóxica, ¿no? La sangre tiene glóbulo rojo, hemoglobina, fierro, y el fierro, al lisarse esos glóbulos, esos eritrocitos, va a dar siderosis. Yo creo que la cirugía de hemorragia vítrea debería darse dentro de la primera y segunda semana. No creo que hay que esperar mucho, sí, porque nos vamos a dar con sorpresas. Y si es proliferativa, y si ha sido tratado con antigénicos, puede producir un desprendimiento de retina que se nos complica la vida después. Se impregna la hialoides anterior, se opacifica detrás del cristalino, tenemos que hacer la insectomía, se complica la vida. Entonces, busquemos el timing, que básicamente es dentro de las 2 primeras semanas. Siempre acuérdense cuál es la historia natural de la coagulación, los factores de coagulación, en cuánto tiempo hay que remover un coágulo. No podemos entrar cuando es activo. No podemos entrar cuando el coágulo está muy denso. Hay que entrar después de la segunda semana. Entre la segunda semana, más o menos, ese es el punto de partida. ¿Por qué? Porque tampoco un coágulo se va a remover tan fácil como parece, y ahora mucho menos que usamos calibres pequeños. Y tampoco es bueno entrar muy temprano porque el sangrado es activo y a veces nunca paramos la hemorragia, ¿no? Hay que saber de qué se trata. Hay que ver el ojo contralateral para ver qué estadio estamos hablando. Pero sí, coincido contigo que vale la pena hacer cirugías lo más pronto posible. No es una emergencia, hay que manejar los tiempos, hay que ver si el paciente está anticoagulado o no para detener la anticoagulación, hay que ver si es ojo único o no, hay que ver si dilata o no la pupila. Todos esos factores, la cirugía se gana el 99% en el consultorio. Coincido contigo que hay que operar. Gracias, doctor, por sus palabras. Su experiencia siempre es importante en este tipo de charlas. Agradecer a Edson también, que ha preparado con dedicación para sus compañeros R3 estos casos, y bueno, a los R3 también por su participación. Antes de acabar, quería hacer hincapié en la hemorragia vítrea en niños. Justamente voy a aprovechar que está acá nos está acompañando en esta charla el doctor David Cruzado. Como saben, el doctor David Cruzado, él es médico retinólogo y tal vez nos puede dar alcance sobre las hemorragias vítreas que ha visto en niños. David, ¿estás ahí? A ver, el doctor David Cruzado tal vez no tiene la... Doctor Muro, ¿le podría dar al doctor David Cruzado? Está como... Ahí está. A ver, David, ¿nos escuchas? Hola. Mucho gusto por invitarme a participar en este tema. Agradezco a la audiencia que está presente. Y yo te voy a hablar la experiencia un poco que he tenido en el Hospital de Enfermedades Neoplásicas y también cuando me he formado como retinólogo en todo este tiempo. Porque en niños está bien dividido las hemorragias vítreas. Se dividen en traumáticas y no traumáticas. Las traumáticas son los antecedentes y las secuencias previas, y hay que hacer toda una disquisición clínica y sobre todo de anamnesis en el paciente. Lo interesante es en los pacientes que no tienen antecedente de trauma, y ahí es muy importante porque depende mucho las series que se han estudiado, depende en dónde se han estudiado, en qué tipo de institutos o clínicas privadas o consultorios. Me llamó la atención que en una investigación, cuando había revisado, que la primera causa de hemorragia vítrea en niños había sido retinoblastoma. A diferencia de que habitualmente en unas clínicas privadas había sido EARS, enfermedad de EARS,
Entonces esto me llama la atención que probablemente ustedes tengan, al ser un hospital de referencia, muchas de las hemorragias vítreas que no son de tipo traumática sean asociadas a retinoblastoma. La ecografía es importantísimo pues para identificarlo, pero también tenemos que ver otras características de diagnóstico diferenciales de retinoblastoma. Está enfermedad de Coats también. Coats disease es una posibilidad alta. Y luego las discrasias sanguíneas y las alteraciones como leucemias, alteraciones neoplásicas leucémicas desde el punto de vista tumoral. También secundariamente sabemos que hacemos síndromes enmascarados, entonces también están las causas de uveitis, que son las parplanitis, y también las toxoplasmosis no están tan alejadas porque además de la enorme turbidez vítrea que producen hemorragias asociadas. He visto un par de pacientes con hemorragias vítreas y turbideces asociadas con toxoplasma en niños. Recalcar nomás que las características que había dicho el doctor que había expuesto, el estrabismo, el nistagmo, muy importante para poder analizarlo. Y otra cosa también que había visto era sobre antecedentes de retinopatía de la prematuridad que tienen características de ROP regresivo, que le habían llamado, que hacen estas lesiones en la periferia que a veces se confunden entre parplanitis, alteraciones vasculares periféricas, y que al final, estudiándolo, pues uno puede determinar las características de esta hemorragia. De hecho, coincido totalmente que es importante el seguimiento y sobre todo de base es la ecografía ocular en los niños. Gracias, David, por tu aporte. Gracias por participar. A ver, está el doctor Robinson Escobedo. Él tal vez le gusta acá en el servicio de retina ver más niños. ¿Podría dar la experiencia en estos años en el INO, en niños, a ver qué ha podido ver? En estos años en el INO, las cosas más frecuentes de hemorragia vítrea es el trauma ocular. Después, en las causas más traumáticas, lo que llega al servicio, hemos tenido retinopatía de la prematuridad, pocos casos, pero sí hemos tenido. Son pacientes referidos lactantes de pocos meses. ¿Aló, Doc? Bueno, parece que se cortó el micrófono del doctor Robinson. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo? El doctor Reate, tal vez, que está levantando la mano, o tal vez se le quedó levantada. Sí, quería comentar. ¿Me escuchan algo? Sí, lo escuchamos, Doc. Dígame. Ya. El mundo de la hemorragia vítrea cambia por completo en los pacientes jóvenes y sobre todo en los niños, acuérdense, ¿eh? No es lo mismo un vitro liquefacto que un vitro denso. Eso ya lo tenemos claro lo que hacemos retina, ¿no? La hialoides, la corteza, el núcleo, etcétera, del vitrio. Entonces, en los niños, y me ha pasado mucho, les digo bastante, que hemos manejado en forma tardía la hemorragia vítrea, llámese parplanitis como la causa más frecuente que yo he visto, es que se empiezan a crear membranas ciclíticas y membranas inflamatorias. Entonces, es importante tener el timing en los niños, sobre todo. Yo no sé cómo manejan en el hospital del niño o en otros hospitales donde ven patología pediátrica, que siguen con el criterio de dar, creo que era Doxium el medicamento, ¿se acuerdan? Eso era, sí, a eso me refería. No a los niños, ¿no? Dar reposo semisentado, que no se puede hacer a un niño, ¿no? Y luego se dilatan, usamos antiinflamatorios, a veces no, inclusive no usamos midriáticos, donde se nos complica mucho la vida en los pacientes que hacen hemorragia vítrea en esta etapa de la vida y donde hay un componente inflamatorio, que es la membrana ciclítica. Y estos ojitos, lastimosamente, por más que uno haga la cirugía de catarata, las vitrectomías y pongamos todas las drogas posibles, no logramos un éxito. Entonces hay que valorar bien cuando tomemos la decisión de manejar un niño con hemorragia vítrea. Ya, bueno, ¿alguien más quiere participar? Gracias, doctor Rate, por su participación, siempre importante.
¿Alguien más que quiera participar? Bueno, no habiendo otra participación, agradecer tanto al doctor Muro por la organización de este curso, a Edson por preparar los casos clínicos, al doctor David Cruzado por estar acompañándonos y darnos una opinión, al doctor Escobedo y todos los especialistas de retina del Lino, y bueno, y a los residentes en general. Bueno, eso sería todo, hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, gracias totales. Gracias, Negrito. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Don Kitar. Buena charla, chicos. Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias por su apoyo. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Gracias, doctor Exxon, Gracias. también. Gracias. Vladimir también, gracias a todos. Muy bien, Oscar. Hablen a la Por hacer foto. participar a los residentes también. Sí, para ver que no estén durmiendo, Marco. No, anda. Sábado de córnea mañana. Nos vemos mañana. Listo, nos vemos mañana. Hasta luego. Mañana córnea a las 6.